Tal y como decía Thomas Edison, el genio es resultado de 1% de inspiración y 99% de transpiración. Vamos a adentrarnos ahora en las fórmulas de cálculo de las tarifas de ventas en Odoo. Siempre hemos explicado el uso de los atajos de teclado, en este caso para ir a las tarifas, control K, luego slash bar, empecemos a escribir tarifas y con las flechas arriba abajo vamos a elegir ya sea tarifa en punto de venta, tarifas de proveedor. A nosotros nos interesa ahorita las tarifas en el módulo de venta. Le damos enter y aquí vamos a crear una nueva tarifa. Cada vez que presionamos la tecla Alt verán que se sombrean ciertas zonas de los menús. En este caso, si presiono por ejemplo Alt C, voy a crear una tarifa. Entonces, darle a este botón de crear o presionar Alt C es lo mismo. Vamos a crear una tarifa ahora, tarifa más 20% margen sobre costo. La moneda en pesos mexicanos, le vamos a guardar, Alt S y otra vez Alt A para editar. Agregamos una línea y como decíamos, vamos a tratar este vídeo las fórmulas. En un otro vídeo vamos a tratar sobre cómo calcular los precios que se acaben en 4,99 y 9,99 con la tarifa extra y el método de redondeo. Ahorita vamos a calcular una fórmula que se va a basar en el costo. Las fórmulas se pueden basar ya sea en el precio de venta del producto. Ese precio de venta obedece a la tarifa por defecto. Para que veamos cuál es la tarifa por defecto, vamos a guardamos. Vamos a las tarifas. En nuestro caso, esta es ahorita mismo la tarifa por defecto, pero si quiero poner la tarifa pública, simplemente agarro esas flechitas y muevo la tarifa. Si quisiera, por ejemplo, que sean la tarifa más 10% de aumento, la voy agarrando de las flechitas y la voy moviendo. En este caso, la tarifa pública la vamos a configurar como por defecto. Vamos otra vez a nuestra tarifa que estamos trabajando. Así que la fórmula se puede basar sobre el precio de venta, sobre el precio de costo. El precio de costo es lo que nosotros pagamos al proveedor por el producto. O sea, cuando nosotros compramos el producto, ese es el precio de costo. Ya sea lo que pagamos al proveedor o calculando los costes adicionales como transportes, aduanas, otras cosas. Pero bueno, eso es el objeto de otros vídeos. O sobre otra tarifa. Si es otra tarifa, pues aquí calculamos la fórmula basándonos, por ejemplo, yo que sé, tarifa pública, pongámoslo así, ¿vale? En este caso, la voy a calcular sobre el costo y lo que quiero es añadir al precio de costo un 20%. En este campo de descuento, si le pongo 20, va a ser, la fórmula va a operar un descuento, es decir, una disminución de precio, y si le pongo en negativo, menos 20, va a operar un aumento. Y aquí Odoo nos explica cómo actúa lo que hemos hecho hasta aquí. Supongamos como ejemplo que el precio de costo, en este caso del producto, es 100, multiplicado por 20%, que es 1,2. Esto es esta tarifa extra de aquí. Si le ponemos 10, por ejemplo, va a reflejarse aquí. En este ejemplo la va a dejar en 0. El resultado sería 120, es decir, sobre 100, un 20% aumentado es 120. ¿Okay? Estos dos campos, tarifa extra, se refiere a que, por ejemplo, por alguna razón yo quiero añadir, yo que sé, 100 pesos, pongamos, aquí me pone como ayuda, a todos los productos, por ejemplo, o a una categoría, a un producto en particular, depende a dónde aplicamos esta fórmula. De modo que este campo de tarifa extra es un monto fijo en la moneda que tenemos configurada en la base de datos. La voy a dejar en 0
Y el método de redondeo, por ejemplo, si le pongo 1, aunque el precio final con el descuento se acabe en 0,5, siempre va a redondear en 1, ¿vale? Lo voy a dejar en 0. Estos campos de márgenes mínimos y máximos, vamos a poner en nuestro ejemplo 30 y 100, ¿ok? Copiaremos esta parte. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo funcionan estos campos de márgenes mínimos y máximos? Por ejemplo, si el costo sobre el que se calcula el 20% es 100, más 20% sería 120. De modo que si aquí le pongo un margen de 30, el margen mínimo no va a ser 20, sino 30. Y vamos a ver cómo actúa eso en caso de un presupuesto. Vamos a presupuestos. Creamos un nuevo presupuesto. Vamos a venderle a amigo Pedro, le vendimos un montón. Azure Interior. Vamos a venderle el biombo, que tiene un precio de 100. El precio de costo de 100. Vamos a ver si es cierto. El precio de costo es 100, correcto. Y aquí le vamos a añadir la tarifa que estamos trabajando más 20% sobre el costo. Vamos a actualizar los precios. Y aquí el precio unitario es 130. ¿Por qué? Debería ser 120. Vamos al ejemplo. Entonces, este campo de margen dice que mínimo en la moneda sería 30. Entonces, aunque normalmente 20% de 100 sería 20 pesos, Odoo fuerza el margen mínimo en pesos a 30. Y por eso aquí hay 130. Ahora, si mi producto, por ejemplo, costase, digamos, 1000. Ok. Vamos a poner que cuesta 1000. Lo guardamos. Vuelvo otra vez al presupuesto. Y para que se me actualice el precio, lo voy a quitar y voy a añadir otra vez. Y aquí el precio unitario es de 1100. ¿Por qué? Aunque el 20% sobre 1000 es 1200, pero yo le he dicho, vamos a la tarifa. Esta es la tarifa que estamos trabajando. El límite máximo de margen en pesos es de 100. Aunque sobre 1000, 20% son 200, pero yo he dicho limítate a 100. Y por eso en mi ejemplo, aquí máximo es 100. Vamos al presupuesto que hemos creado y por eso Odoo limita el margen máximo a 100. De modo que, repito, aunque 20% sobre 1000 sería 1200, por ejemplo, pero Odoo obliga a la tarifa que se limite a máximo 100 pesos, tal y como lo hemos dicho aquí en la tarifa. Aquí está. Este es el límite máximo que se puede aplicar a esta fórmula. Vamos a dejar en 0. Y aquí, a donde se aplica esta fórmula, se puede aplicar a todos los productos. Se puede aplicar a una categoría en producto, por ejemplo, muebles de oficina. Se puede aplicar, por ejemplo, a un producto en concreto, mi biombo. O se puede aplicar a una variante de producto. Y donde la cantidad mínima se refiere a que, por ejemplo, si yo pongo aquí 10, esta tarifa entra en vigor a partir de 10 para arriba. Si, por ejemplo, se compra 9 unidades, estará activa la tarifa por defecto, tarifa básica. Y donde la validez, podemos decirle a Odoo que haya una fecha de inicio desde que empieza la validez de esta fórmula o de esta línea de la tarifa, digamos del 14 de octubre hasta 27 de octubre. Aquí podemos configurar inclusive la hora, desde la hora tal, y aplicamos. Por lo tanto, Odoo va a aplicar la fórmula a partir de 14 de octubre a las 16 horas de la tarde hasta 27 de octubre hasta 16:55 de la tarde. Vamos a dejar en 0. Vamos a guardar. Lo vamos a dejar en todos los productos. Guardamos.
Este es tan solo un ejemplo de cómo se puede calcular una tarifa en base de fórmulas. Obviamente que aquí, según la necesidad de la empresa y según nuestra imaginación, podemos calcular sobre otra tarifa, por ejemplo, aplicarle un descuento o un aumento, aplicarle una tarifa extra, aplicar esta fórmula o esta línea más bien de tarifa a todos los productos, categoría, producto, etcétera, tal y como lo hemos explicado. En los próximos vídeos vamos a explicar cómo se asigna una tarifa a un cliente.